con quien hemos platicado en muchas ocasiones y a quien le aprecio mucho que me tome la llamada telefónica, ya hoy sí, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Primero que nada, mucho gusto, Paco, gracias por tomarme la llamada telefónica y el éxito que se desea con todo, ahora sí que con todo respeto, con toda enjundia, que las cosas salgan muy bien. ¿Cómo estás? Luis, muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Te saludo con afecto a ti y al auditorio. Oye, dime primero cómo llegas al Consejo Coordinador Empresarial. Han sido años muy desgastantes, han sido años muy pesados. ¿Y qué es lo que ves en estos momentos en el ánimo de los empresarios? El CCE representa a muchísima gente en el mundo de los negocios en este país. ¿Cómo sientes el ánimo? Bueno, hay un ánimo ahorita. Recuerda que la pandemia, pues sí, vino a ser afectaciones importantes, le pegó al crecimiento no solo global, sino en México también de manera importante. Y bueno, pues tenemos un ánimo de caminar hacia adelante, de cómo podemos reactivar, cómo podemos apoyar nuestras pymes, cómo podemos aprovechar el TEMEC y cuidarlo mucho, y sobre todo los temas de infraestructura que hemos trabajado muy de lleno, ¿eh? O sea, no paramos y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir la agenda de la iniciativa privada con mucho ahínco. Dime algo, hay quien considera, y vino aquí algo muy inédito, no se había visto que de pronto hubiese como dos aspirantes, que hubiera ahí de repente ciertos debates, ciertos entrevistas, ciertos mensajes sobre el tema entre Bosco de la Vega y entre Francisco Cervantes. Y entonces empezaron ahí a dibujarse como dos tendencias, como una que era un poco más confrontativa y otra que era un poco más negociadora. Y hay hoy día, y bueno, no lo sé, yo te lo pregunto a ti, pero se siente en el ambiente, pues dos tendencias. Hay quien piensa que hay que ser muy confrontativos con el presidente de la República frente a lo que estamos viviendo, y hay quien dice que no, que hay que negociarlo, que hay que tratar de llegar a algún buen puerto o inclusive conciliar. ¿Qué opinas tú al respecto del tema, particularmente de quien te señalaba pues como complaciente hacia el poder, querido Francisco Cervantes? No, mira, hay expresiones de todo tipo, pero la verdad es que la gran mayoría lo que queremos es trabajar. Hay un presidente que fue elegido constitucionalmente y eso lo tenemos que aceptar y respetar. Bueno, es lo que nos toca transitar como empresarios. En eso, nosotros cada 6 años siempre cambian las reglas. México es un país que está acostumbrado a trabajar. Y hay políticas públicas que por eso nosotros hemos propuesto una política industrial de largo plazo con inclusión social. Ese es un ingrediente muy, muy importante y que lo hemos platicado mucho con el presidente y el presidente nos lo ha aceptado, ¿eh? Y él acepta que trabajemos hacia un camino con una política industrial y hay una buena relación. También en eso quiero manifestarle una buena relación con el presidente y con su gobierno. Ayer el presidente dijo esto en su mañanera, así se refiere al sector empresarial y además pues reveló que se pelearon durante año y medio, casi. Escuchemos, si te parece, Francisco, con el auditorio. Me pidieron dos cosas: que endeudáramos al país para dar créditos con bajos intereses al sector empresarial, y la otra propuesta, que yo declarara una moratoria de pago de impuestos, o sea, que no se cobraran impuestos. Luego ya me ofrecieron disculpas porque eso llevó a una ruptura como de un año y medio, pues se dieron cuenta, porque pues son gentes inteligentes y vuelvo a lo mismo, no es gente mala, es que tienen una idea, o sea, era una fórmula o una receta que aplicaban siempre con la crisis. Era: salvas arriba, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, así no es. Vamos a apoyar de abajo para arriba. Me pidieron disculpas, me ofrecieron disculpas. ¿Hay que pedirle perdón al presidente, Francisco Cervantes? Mira, en esa agenda y en esa reunión yo estuve, efectivamente, la que se refiere al presidente, pero la agenda que yo le propuse en esa ocasión, en esa mesa, fue diferente. Recuerdan que en ese momento fue el cierre de todas las empresas por la pandemia y lo que yo le iba a pedir al presidente era que nos ayudara a abrir las empresas y considerar esenciales algunas otras y poder abrir con protocolos, y nos ayudó. Quiero comentar que se hizo una mesa de diálogo. Él se le encargó a Marcelo Ebrard en ese momento y estoy trabajando mucho con Marcelo
y sí, logramos tener protocolos de apertura limitada, pero de abrir. Eso nos ayudó mucho Claro. a seguir trabajando y a irnos recuperando rápidamente. ¿Después le pidieron perdón? ¿Eh? No, de nuestra parte no. De nuestra parte no, porque te digo, la agenda fue distinta. Dice Carlos Slim, en el marco justamente de tu toma de protesta, algo que yo destaco muchísimo y que me parece fundamental, como a muchos mexicanos: la confrontación es estúpida y la confrontación no nos lleva a ningún lado. A ver si por ahí recuperamos rápido el audio de Carlos Slim en un momento, solo para recordarlo, lo que decía hace un par de días. Sin embargo, ¿qué pasa, Francisco Cervantes, presidente del CCE, cuando la confrontación viene desde Palacio Nacional, cuando desde Palacio Nacional se culpa a los aspiracionistas, se culpa a quien quiere salir adelante, se dice que quien tiene una carrera pues no debe de continuar con el movimiento, que no es para ellos, se habla pues de que no puedes aspirar a más, se vanagloria la pobreza de una manera pues francamente muy exagerada en algunos momentos? ¿Qué pasa cuando la confrontación, cuando decir fifís, conservadores, neoliberales, viene desde la máxima tribuna del país, desde el máximo poder? Bueno, mira, ha habido una confrontación de los dos lados, no hay que aceptarla, de los dos lados ha habido. Yo lo que sí te puedo decir, que el presidente hacia la Concamín siempre no solo fue respetuoso, sino al contrario, yo le agradezco las expresiones y acepto que en muchos lados y en muchos foros importantes, y te menciono en alguna ocasión en un cambio de mesa directiva en los bancos, hizo una expresión que le agradecemos. Otra vez fue en la reunión anual de industriales en Guanajuato, cuando trajimos la primera feria de Hannover Fest a México. También hubo una expresión de afecto, y no solo a la Concamín, sino a mi persona. Entonces, con nosotros creo que la historia es un poco diferente. ¿Cómo ves la reforma eléctrica, la propuesta que tiene el presidente, las discusiones que se dieron, si es que realmente se llegó a algo desde tu perspectiva, y la votación que se viene, Francisco? Mira, hubo un parlamento abierto y de cual ya lo he estado manifestando. Respetamos el parlamento. Primero agradecemos que se haya hecho un parlamento abierto. Hubo expresiones muy importantes, y sobre todo el sector empresarial, como el sector gobierno, y técnicas, políticas, de todo tipo de expresiones hacia esta iniciativa, esta reforma, y vamos a esperar la conclusión para que de ahí podamos sacar un posicionamiento nosotros. Lo que sí te digo que vamos, lo que sea mejor para México, lo que sea mejor para la misma CFE, sobre todo dirigiéndonos a las energías limpias que el mundo va dando para allá. ¿Hubo en ese parlamento, desde tu perspectiva, recepción de las ideas empresariales? Recuerdo la andanada de críticas duras a quien genera su propia energía, empresas importantísimas en este país, que se dieron desde la misma mañanera. ¿Cómo leíste tú eso? ¿Cómo lo lees en el futuro? Porque pues parecía que en el parlamento nadie se escuchaba nada. No, sí hubo ahí, pudimos manifestar sobre todo los aspectos técnicos y los aspectos también de hacia dónde vamos. Tenemos firmado un pacto mundial con la ONU de la Agenda 2030 y todo eso, y mucho iba para ese lado también, ¿no? Entonces, repito, yo sí quiero ser muy respetuoso en esta parte, sobre todo fue un parlamento abierto, y hubo participación. Invitaron también a los productores se disculparon porque lo hicieron mediante su asociación, y a lo mejor ahí hubo algunas expresiones, pero bueno, estamos en estos tiempos y tenemos que adaptarnos, ¿no? Oye, sobre todo el ver cómo sí podemos trabajar. Lo más importante es buscar el cómo los cómos para seguir trabajando de la mano. Necesitamos trabajar de la mano con el gobierno. México ahorita lo necesita, y juntos estoy seguro que podemos salir adelante, ¿no? Vamos a tener un 2022 una expectativa de crecimiento un poco baja, entonces hay que ver con otros ingredientes, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, cómo podemos recargarnos mucho en eso, en sustitución de importaciones, en una agenda más proactiva que nos ayude a minorar cualquier situación, sobre todo por lo que pasa en Europa del Este.
Dime algo, ¿cómo impacta esta situación de Europa del Este, de lo que está sucediendo con Ucrania? Te leí ahí, de hecho hoy te dan la de 8 en el Universal, si no me equivoco. No ves no, o sea, que sea un buen momento para invertir, puede llegar a ser complicado de pronto, en estos momentos en particular. ¿Cómo ves en este momento el escenario, el crecimiento económico, la guerra que está ahí a tambor batiente y sobre todo lo que se le pediría desde el Consejo Coordinador Empresarial, desde el sector de empresarios al presidente de la República, al gobierno? ¿Cuál sería la carta de Santa Claus, Francisco Cervantes? Mira, el tema de Europa del Este nos puede pegar principalmente en alza de hidrocarburos. Acuérdate que Europa del Este son productores hacia Europa en gas natural y en otros temas de energía. Ahorita, con las restricciones que está habiendo económicas, podemos sufrir alzas de precio en petróleo y en otras cosas, y eso nos pega en hidrocarburos. Hidrocarburos es la materia prima de toda la industria y de algunas otras cosas más. Y eso rebotaría también en precios inflacionarios y sobre todo en algo que hemos estado batallando las industrias en México, en la dependencia de muchas piezas de materia prima, ¿no? Claro. Por eso tenemos que aprovechar esto y convertirlo en una oportunidad para que seamos capaces de ya ser cada vez más autosuficientes, de elevar el contenido nacional, que además en los capítulos del MEC tenemos firmado acuerdos, están manifestados. Cierro con una Con frase. eso ayudar mucho, por eso nuestros puntos son muy claros. El punto uno es reactivación económica y esas son parte de las fórmulas de poder levantar rápido esta agenda de primero la reactivación económica, 2 pymes, 3 el Tratado de Libre Comercio TEMEC, 4 infraestructura. Si nos apegamos y que hemos estado trabajando mucho con Hacienda, con el gobierno federal en muchos puntos. Dime. Si nos enfocamos bien, podemos aminorar mucho y además volverlo en oportunidad. Así, si tuvieras como la posibilidad de calificar de 1 a 10, ¿qué le pondrías en economía a este gobierno? No, pues yo creo que ahorita después de la pandemia no hay calificaciones, ¿no? Es mejor enfocarnos a los puntos que te acabo de manifestar para que podamos salir rápidamente o lo más rápidamente posible de estas estimaciones de crecimiento, para que México tiene muchas fortalezas y debemos de aprovecharlas. Oye, ¿mejor un mal arreglo que un buen pleito? Pues mira, yo creo que lo que nos conviene es el diálogo y después el diálogo. Yo creo que esa es nuestra agenda. Tenemos una agenda muy muy importante y que estoy seguro y vamos a apostarle todo eso. De que con diálogo, y te digo, nosotros no hemos tenido ninguna diferencia con el presidente. Nosotros, al contrario, yo le agradecemos las expresiones de afecto que nos ha hecho siempre. Te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos, Francisco Cervantes, a reserva de que podamos seguir platicando con muchos temas coyunturales que se van a venir dando en los siguientes días, semanas, meses, y de verdad, de corazón, todo el éxito que se pueda lograr en esta sección. Complicado, difícil el panorama en algunos rubros, evidentemente. Ojalá que todo salga bien. Mucho éxito. El mejor deseo. Luis, agradezco mucho el espacio. Y ojalá, como dices, podamos estar conversando seguido porque hay muchas cosas donde vale la pena estar informados. Siempre abierto el micrófono, gracias. Es Francisco Cervantes, es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Le hablaba yo de lo que decía Slim hace un par de días sobre la confrontación. Recordemos.